En la órbita de tu negocio, un podcast de Satélite. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias, Dani. Bueno, pues es un placer tenerte hoy por fin delante de las cámaras, ¿no? Porque para el que no lo sepa y nos esté escuchando o viendo, eres nuestro ingeniero de sonido, eres el responsable de que lo que está sonando esté sonando así de bien. Y ya llevas con nosotros, aparte de mucho tiempo trabajando en otras cosas, pero específicamente con los videopodcasts, ya llevamos varios episodios y creo que es el momento, ¿no? De que ya nos metamos un poco a hacer este metapodcast en el que explicamos, en el que podamos explicar un poco más cómo son las tripas, ¿no? Yo, si te parece, antes de que hablemos un poco más de la parte técnica, haciendo referencia a por qué grabar un videopodcast o qué es un videopodcast, creo que como nueva herramienta de comunicación es algo muy interesante, ¿no? En cuanto al contenido, nos va a poder permitir hacer un contenido que ya hablaremos un poco más en profundidad, pero un contenido de mucha más calidad, absolutamente diferenciador y que pueda conectar de una forma mucho más emocional y directa con la audiencia, ¿no? ¿Cómo ves tú el podcast como herramienta? ¿Qué destacarías? A mí me parece que el podcast ahora mismo es la mejor herramienta que existe para comunicar, por muchos motivos. Luego también podemos ver el tema económico, etcétera, porque en cuanto a calidad-precio creo que es imbatible. Es un formato que crece continuamente, lleva creciendo desde que empezó hace muchos, muchos años. Siempre se dice que este va a ser el año del podcast, esto se lleva diciendo muchos años, y en el 2023 en concreto el mensaje que se está lanzando es que es el año de los podcasts de las agencias de marketing. Es decir, todas las agencias de marketing van a empezar a hacer podcasts y precisamente porque las agencias de marketing son las que saben lo que funciona. Y lo que funciona este año específicamente y de forma muy potente van a ser los podcasts. Pues yo coincido con eso. Es verdad que venimos ya viendo una trayectoria de marcas que se van sumando a este tipo de contenido, que los podemos encontrar cada vez más en más plataformas. Creo que hay que dar con la tecla de cómo enfocar o cómo hacer esa estrategia de contenidos, que como decías, las agencias somos al final un poco también responsables de guiar al cliente en esa estrategia, porque no es el sitio donde hacer una venta directa, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero también me gustaría que, aparte de ver el video podcast como una pieza en sí, que lo es, sepamos también, y quien nos escucha o nos ve, sepa que es un contenido que va a nutrir al resto de canales, ¿verdad? A la página web, al blog, a las redes sociales, porque este contenido, como nosotros también hacemos, ¿no? Lo podemos trocear, sacar pequeñas píldoras, y eso creo que también tiene un valor importante. Sí, y además es un contenido que va a estar ahí para siempre y que cada vez va a estar en más plataformas, ¿no? Estoy pensando, cuando los podcasts empezaron, Spotify era una plataforma que nadie hubiera pensado que hubiera entrado en el mercado del podcast, y ahora está en el mercado del podcast. Cuando una persona en Spotify hace una búsqueda de su artista favorito, puede suceder que aparezca un podcast que sea el tuyo porque tenga relación con el contenido, etcétera, etcétera. Y quien dice Spotify habla de iVoox, de Apple Podcast, etcétera, etcétera. Y efectivamente, luego todo ese contenido, yo no soy experto en eso, para eso estáis vosotros como marketing, todo ese contenido también está generando un SEO y un SEM incluso, que se puede hacer para que la marca crezca y que tenga más visibilidad. Google, etcétera, etcétera. Todo esto ya es una cosa que se expande hasta el infinito, pero que está ahí. Y lo más importante es el contenido. Tiene que ser un contenido de calidad y que tenga una parte técnica que esté bien respaldada, pero eso lo iremos viendo ahora. Sí, porque ahí, hablando un poco más precisamente de esta parte técnica, quizá al tipo de cliente que nosotros vemos día a día, ¿no? Más, digamos, por así decirlo, más pyme, le da mucho miedo, ¿no? La parte de decir, ¿esto qué es y cuánto cuesta producir esto en cuanto a, Dios mío, tengo que ir a un estudio de grabación, ¿cómo se hace un plató? Y yo creo que tú nos vas a poder arrojar aquí un poco de luz y quitar muchos de esas preguntas, resolver muchas de esas preguntas, ¿no? Sí, esto tiene que ver un poco con la democratización de la tecnología, que ya hablamos también en el podcast que hablaba sobre video marketing. Lo que antes era un equipo muy costoso, muy pesado, muy difícil de desplazar, de hecho no se podía. Ahora no hay ningún problema. Nosotros, como estamos aquí en este momento, utilizando 2 micrófonos, una interfaz de audio y un equipo informático, un ordenador portátil normal, se monta en 5 minutos y funcionando, no hay mucho más. El trabajo viene desde 2 puntos de vista. Evidentemente tiene que ser un equipo de calidad, pero realmente lo más importante es que la persona que esté grabando sepa cómo tiene que hacerlo. Y luego hay un trabajo de postproducción, que es en donde
no importa dónde grabemos, porque nosotros estamos ahora mismo en una sala de reuniones y el cliente puede tener una sala disponible, la que sea, que no tiene por qué estar acondicionada perfectamente, ni a nivel acústico, ni de aislamiento, claro. Porque luego cualquier problema que tengamos de reverberaciones, ecos, ruido, etcétera, se puede eliminar por completo y conseguir un audio de calidad profesional que es totalmente indistinguible de una radio comercial. Absolutamente coincido contigo en que eso creo que es el principal valor que debemos dar o que le damos los profesionales al videopodcast, porque no hay nada quizá más desagradable o que nos haga desconectar más que algo que estamos escuchando con mala calidad o que no es agradable y al final nos hace, pues cuando vamos en el coche o escuchamos cualquier podcast o en otra situación o demás, si no está bien grabado es algo que es muy fácil desconectarnos de claro. Y provocar ese efecto contrario, ¿verdad? De en vez de acercarnos al público, alejarnos absolutamente de él, ¿no? Claro, sí, puede pasar que al final tu imagen de marca se vea dañada por algo tan aparentemente poco importante como que la calidad de tu audio no es buena, ¿no? Si no eres capaz de tener calidad de audio, pues no eres capaz de tener calidad en el producto que ofreces. Eso es. Respecto al vídeo también sabemos que hay diversas opciones, ¿no? Dependiendo del número de participantes, de cómo lo quiera enfocar la marca. Podemos trabajar o grabar incluso desde con móviles de los terminales de gama media, alta que hay actualmente, como cámaras digitales, digamos, más sencillas, o cámaras como es el caso de las dos con las que estamos grabando, que bueno, que digamos que son cámaras un poquito más profesionales que ofrecen un resultado pues acorde a la calidad que nosotros creemos, ¿no? Volviendo un poquito también a esta parte del cliente, ¿no? Ya que hemos resuelto un poco la parte técnica y hemos tranquilizado en cuanto a que es algo relativamente sencillo, la pregunta que siempre tiene el cliente es, vale, pero ¿yo qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos ya sabemos que el cliente se tiene que encargar o bien con un departamento que le asesore tanto interna o externamente de ese tema del contenido, después el cliente, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando le llega el podcast? Esa es su gran duda. ¿Cómo trabajo este material que me habéis dado? En la famosa subida a plataformas y demás. Ahí, ¿cómo rematamos una vez que hemos grabado? Vale, ok. O sea, ya hemos generado el contenido, que en este caso sería trabajo de marketing, generar el contenido para vender bien lo que el cliente quiere vender, y luego yo me encargo de la parte técnica, todo está ok, tenemos ya el material. Y este material ahora lo tenemos que subir a las plataformas, pues como hemos dicho antes, Spotify, iVoox, etcétera, etcétera. Y como en este caso nosotros también damos vídeo, la potencia del vídeo para el podcast es sobre todo, claro, darle esa parte visual. Podemos hacer pequeñas piezas, destacar los momentos más importantes de la conversación y de todo esto nos encargamos. O sea, el cliente en realidad no tiene que hacer nada si cuenta con nosotros. Lo único que tiene que hacer es explicarnos bien qué es lo que quiere conseguir con ese podcast, ¿no? Por ejemplo, un podcast para una empresa se puede hacer desde muchos puntos de vista, pero para mí uno que funciona fenomenal es plantearlo como una temporada de Netflix de 8 o 9 capítulos y ver qué es lo que queremos contar en cada uno de ellos. Por ejemplo, pueden ser casos de éxito, incluso conversaciones con clientes que hablan sobre su experiencia con esa empresa, etcétera, etcétera. Y ya está, esto es simplemente diseñarlo bien y toda la parte técnica de lo demás no tiene que preocuparse de nada. Perfecto, pues por ir finalizando, un poco como conclusiones, yo desde el punto de vista del marketing o de la imagen de marca, sí que creo que es una oportunidad para situar a una marca o una empresa en un nuevo escenario, en un nuevo soporte, digamos, súper interesante, novedoso y al que creo que es buen momento para subirse a ese tren y que también nos va a permitir tener un feedback de alto valor, ¿no? Para saber qué es lo que le gusta o qué contenido es el que interesa más a nuestra audiencia. Y sobre todo, creo que un formato, coincidirás conmigo, ¿no? Un formato que exige frescura, no perfección. Nosotros estamos acostumbrados en Satélite a grabar vídeos corporativos, hacer spots que van con la palabra medida y demás, pero en este formato lo que se pide y lo que se exige es esa frescura de una conversación como la que estamos teniendo tú y yo ahora, ¿no? ¿Cuál es un poco la experiencia que tienes tú también trabajando en otros sectores? Claro, o sea, el podcast es algo que de hecho crece por eso. El podcast crece porque la gente lo que quiere es escuchar a la persona, no quiere escuchar a un personaje, quiere escuchar su historia. Y la empresa tiene que contar su historia.
Vamos, no se me ocurre nada más interesante que un podcast como el que hemos hablado antes, que comenzara con un capítulo 0 en el que se habla sobre la historia de la empresa, cómo surge, por qué surge, quién la crea, etcétera, y ahí va a ser una conversación normal, contar la experiencia desde tu corazón. Es que lo que la gente quiere son sentimientos, o sea, ya estamos hartos de lo otro. Sí, además posiblemente algo que has hablado que un comercial o que un representante de la empresa ha hablado y ha dicho 1000 veces, ¿no? En clientes, en reuniones. Pues yo creo que hemos resumido un poco este nuevo formato y las características técnicas para, digamos, simplificar un poco cuál es el proceso de grabación y luego tranquilizar a los posibles clientes en cuanto a cómo se sube a plataformas y demás. Así que, Miguel, yo, pues nada, simplemente agradecerte que estés con nosotros y que nada, que nos vemos muy pronto. Desde luego. Muchas gracias, Dani. Gracias.